Aquí está el reporte de la Brigada 7 que nos tocó la práctica número 1 de nivelación con manguera. Mi nombre es Trejo Ángeles Alexis. Soy Vázquez Pérez Yangael. Soy Corra Guevara Ángel Aaron Joshua. ¿Te puedes presentar, hermano, por favor? Gutiérrez Godínez José Emanuel. Faltas tú, Funes Marín Jonathan Emanuel. Ok. Ok. ¿Puedes compartir el archivo, Gael, por favor? Ahí se ve, ¿no? Sí. Ahí está el archivo. Mm, pues la práctica nos dice que el método de nivelación con manguera se basa Se basa en el principio de los vasos comunicantes cuando dos recipientes están conectados con un producto lleno de líquido. El nivel de líquido de ambos extremos será el mismo independientemente de la forma o longitud del conducto. En este caso, la manguera transparente se llena con agua, actúa como el conducto permitiendo trasladar una referencia de altura de un punto a otro. Materiales necesarios. Manguera transparente de 5 metros de longitud. Recipiente con agua limpia. Balizas o estacas para marcar las referencias. Gises o marcador para señalar las alturas. A continuación diremos el procedimiento. La- el procedimiento aún es la preparación de la manguera. Se tiene que llenar con agua la manguera hasta que esté completamente ocupada. Se tiene que evitar que tenga burbujas de aire. Se sumerge un extremo en un recipiente con agua y se succiona. Por el otro lado, hasta que el agua fluya de manera continua. Se tiene que revisar que se mantenga estable y sin interrupciones. ¿Puedes decir el punto número 2, José, por favor? Estos güeyes sí que están haciendo tiempo. Seleccionar en una baliza a 1 metro sobre el suelo, colocar una marca. Ok, Gael, ¿me puedes apoyar con el punto número 3? Número 3. Ajuste de nivel. El agua en ambos extremos buscará el mismo nivel. El alumno que sostiene el extremo la marca inicial indica al compañero que suba o baje el otro extremo, hasta que el menisco coincida con la referencia. Una vez alineado, se marca la altura en el segundo punto. ¿Me puedes apoyar con el punto número 4? Por favor, Emanuel. Número 4. Traslado de nivel. El proceso se repite tantas veces como sea innecesario para trasladar la referencia a diferentes puntos de terreno o estructura. Es importante que la manguera no esté completamente tensa para evitar errores de lectura. Ok, aquí se nos dio recomendaciones que dice evitar la exposición al sol, el agua puede dilatarse y alterar la precisión. Como número 2 nos dice usar el agua coloreada con unas gotas de colorante para facilitar la lectura del menisco. Como 3 es mantener la manguera limpia sin dobleces que pueden atrapar burbujas. El número 4 dice que el trabajo de equipo, la comunicación entre nosotros es clave para sincronizarnos, al igual que nos dice las ventajas y limitantes. Las ventajas fueron que era un método económico y accesible para no ocupar otros métodos como en nivelación por láser.
Funciona en terrenos irregulares donde no es posible usar niveles de burbuja o de láser, lo que dije. Precisión aceptable para trabajos de construcción básica y jardinería. Las limitaciones fueron menos preciso que un nivel óptico o láser. Requiere al menos 2 personas. Puede ser afectado por burbujas, temperaturas o movimientos bruscos. Ahora vamos a decir qué hizo cada uno. ¿Quién empieza? ¿Puedes decirme qué hiciste tú, Aaron, por favor? Pues al inicio pues ayudé a sostener las balizas, ya que le dejé a mi compañero Jonathan lo de las libretas. Ya casi al final de la práctica ayudé más en la nivelación de la manguera. Ok, ¿puedes decirme qué hiciste tú, José, por favor? Yo estaba sosteniendo la baliza mientras ustedes estaban con con Ok, ok. Yo estuve ayudándoles a acomodar ahora sí las balizas. Estuve ayudando a nivelarlo. Y estuve ayudando un poco con los cálculos, aunque eso lo hizo más Emanuel. Pero en sí yo hice eso y además con ayuda de Gael estuve haciendo lo de las medidas con el longímetro. ¿Tú qué hiciste, Gael? ¿Me puedes decir, por favor? Yo ayudé en la nivelación de la manguera a separar las balizas justamente y a medir la distancia entre las mismas. Y ya. ¿Qué hiciste tú, Emma, por favor? Yo ayudé a mantener las balizas rectas y a anotar los cálculos en la libreta de tránsito. Ok, ok. Puedes hacerle, antes de que bajemos con las libretas, puedes hacerle suma a las imágenes que tomamos, por favor. Sí, bueno. En la primera, ahí se puede ver cómo estuvimos en las escaleras de hangar. Estuvimos sacando ya lo que viene siendo la ida y el regreso de la medida. No sacamos muchas fotos puesto que los 5 estuvimos ocupados como para sacar fotos. Ahora sí que sacamos muy pocas. En la segunda imagen estuvimos en el estacionamiento de los profesores. Ahí se puede ver cómo estuvimos acomodando la baliza antes de ocupar la nivelación de manguera. En la tercera imagen estuvimos igual en hangar, ya por lo último, donde estuvimos acomodando, de hecho creo que es la última baliza, si no mal recuerdo, La penúltima. ya para medir el punto final y sacar los cálculos de la sumatoria. Ahora sí, ¿me apoyas pasando las imágenes de las libretas, por favor? Ya. Ahí estuvimos, ahí están todos los cálculos de nuestras libretas. El ¿Le hago zoom? primero es de hangar. El primero es de hangar y fue el que más nos tardamos y en el que más sacamos más puntos. Ahí abajo también están sus croquis, en los cuales hicimos 2 para cada libreta. Digo, bueno, para cada tabla hicimos 2. En la imagen de abajo se puede ver el croquis de cafetería. Luego está el otro croquis era estacionamiento de autobuses, ¿no? De maestros. De maestros. Perdón. De maestros y ahí se pueden ver los cálculos que son los más cortos. Luego está el último que es también estacionamiento.
y también nos llevamos como 24 puntos y ahí están los últimos croquis. Ya de ahí son las mismas libretas. Ahora eh, me gustaría explicar cómo funcionó la nivelación de manguera. ¿Me puedes decir cómo nivelaste las mangueras primero, Gael, porfa? Pues primero se llenó la manguera, ¿no? Ajá. Ya llena, se tiró tantita agua para que no estuviera tan arriba. Seguido de eso, pues se procedió a la nivelación. Tenían que quedar a la misma altura las mangueras y el agua, sin ninguna burbuja dentro. Y después de eso se tapaba para comenzarse a usar. Cuando se pegaban a las balizas, se tenían que destapar para comenzarlas a nivelar, pues para calcular el desnivel, ¿no? Ajá. Es, Y de nuevo era repetir el método pero sin llenar la manguera. sí, también tenías que tener mucho cuidado cuando subías o bajabas la manguera, puesto que se podía llegar a salir el agua y el punto era de que ambas quedaran bueno, el principio de la manguera quedara en el punto donde se colocó 1 metro de la baliza. Eh, Antes de pasar con los cálculos, ¿alguno quiere comentar algo que nos haya faltado? Algún paso o algo que hicieron ustedes con las mangueras, la nivelación o algo que se les llegó a complicar un poquito. No, pues a lo mejor la nivelación de manguera se nos complicó un poquito porque no sabíamos cómo hacerle, ¿verdad? Pero de ahí en fuera digo que el levantamiento estuvo bien. ¿Tú tienes algún comentario, Aaron, o todo bien? No, pues lo mismo que comentó Gael, porque al inicio ni sabemos cómo nivelar, y hasta que nos ayudaron algo pues los supervisores que ahí andaban. ¿Tú, Emma, o tú, José, tienen algún comentario? Bueno, a ver, José, ¿tú tienes un comentario? En lo personal, lo único que se complicó fue el calor que estaba haciendo, ya que también como que el agua se evaporó bastante y la manguera ya tenía, ya le faltaba bastante agua. ¿Tú, Emma, tienes algún comentario o algo que puedas agregar antes de pasar con los cálculos? No, todo bien. Bueno, en el primer cálculo fue el estacionamiento de profesores que nos llevó 24 puntos, en el cual al principio, de hecho lo hicimos mal, por el límite que pusimos, lo pusimos muy grande, creyendo que eran como de 3 metros, creo, si no mal recuerdo, y era de Sí, pero mucho menos para que fuera más puntos y saliera mejor el cálculo más preciso. Entonces lo volvimos a repetir y sí nos salió. El desnivel pues lo sacamos ahora sí que con la manguera. Una vez que se nivelaban las mangueras tenías que marcar el punto donde quedaba pues el final de la manguera, por así decirlo, la burbuja, la pequeña burbuja, tenías que marcarla y desde tu metro tenías que medirlo para que vieras cuánto era el desnivel. Ya marcando una vez el desnivel, agarrabas el primer punto de la manguera y tenías que poner derecha el longímetro para poder medir tanto la ida como el regreso. Y el promedio pues era lo más fácil, pues nada más se sumaban tanto ida como regreso entre dos. Ahí se ve un poco el croquis que hicimos. De hecho fue el primer levantamiento que hicimos. Y creo que fue el primero que tuvimos algunos inconvenientes por lo mismo de que apenas nos estábamos adecuando a cómo era el método de nivelación. Y ya después pues lo empleamos mucho mejor. La segunda tabla es lo de hangar. Íbamos a hacer primero lo de cafetería y lo de estacionamiento de autobuses, pero nuestro supervisor, el que puso el profe, vio que estaban llenos de las otras brigadas, entonces nos mandó directamente a hangar. En ese sí nos tardamos bastante
puesto que era 4 escalones como límite, casi 1.50 si no mal recuerdo. Entonces estuvimos ahí un buen rato, puesto que se llegaban a mover a veces las balizas, teníamos que calcular los escalones, porque si calculábamos menos nos salía muy pequeña la medida. Eh, pero yo siento que nos comunicamos bien y sacamos esa, pues ya mejor, o sea, no tan rápido, pero ya mejor. Igual lo mismo, el desnivel era lo mismo, solo que aquí la cuestión fue que el desnivel pues a veces nos daba mucho menos, por lo mismo de que había partes muy planas. Ya después ahí se ve abajo el croquis, ahí se ven los dos croquis. Yo planeé hacer dos, puesto que es un croquis muy grande, entonces lo dividí en dos secciones. Ya después hicimos la de cafetería, que fue muy más fácil, fue fácil, puesto que ya nada más eran unos cuantos puntos y el límite era de 1.70, o sea, no era tan tardado. El desnivel pues sí tiene bastante desnivel, puesto que es una rampa. Luego ahí está el croquis, luego está el de estacionamiento de autobuses, que es el que sigue, que igual lo mismo. Teníamos, estaba al lado que el de, ¿cómo se dice? Del de cafetería. Entonces era más o menos las mismas medidas, las mismas niveles. Y pues creo que se nos resultó fácil, no sé qué piensen ustedes, si se nos complicó en esas o resultaron más fáciles. Ustedes digan qué piensan de esas. Por mi parte pienso que fue muchísimo más fácil que las escaleras de hangar. Pero sí, bastante más fácil. ¿Ustedes qué piensan? Pues sí, la de cafetería y la de estacionamiento de los autobuses, pues fueron más sencillas, ya que pues era una distancia menos corta y pues había un margen de error un poco más amplio. ¿Tú qué piensas, José, sobre las otras dos que hicimos? La verdad estaban más fáciles porque era más chico, era una distancia más corta. De ahí en fuera no siento que se haya complicado, ya que estaba en una posición donde habían árboles y pues, no había más sombrita. ¿Tú, Emanuel, qué piensas? Que todos estaban bien, no es lo de Engar, porque hace mucho calor. Ok, sí, el calor nos afectó. Bueno, como siguiente paso yo creo que cada uno va a decir qué tal trabajó el otro, para ver si podemos mejorar en algo. Puedes empezar tú, Gael, por favor. Bueno, pues yo voy a empezar por José. José trabajó pues más o menos bien porque pues sí estaba haciendo lo que le tocó, ¿no? Pero a la vez estaba distrayendo, viendo las de Tocho o simplemente platicando. Y pues eso la verdad que nos atrasó bastante porque teníamos que volver a acomodar la baliza, volver a nivelar la manguera y volver a tomar la medición. Seguido de eso iré con Aarón. Aarón pues estaba igual sosteniendo las balizas, pero él se distraía muchísimo menos. También nos estaba ayudando a nivelar las mangueras y a sostenerlas y marcar los niveles. Con Emma, pues no hay tanto problema. Estaba haciendo los cálculos y estaba tomando notas. Pero, supongo que se tardaba mucho en eso, ¿no? Aparte de que ciertos cálculos los hacía medio mal. Después seguiré con Trejo. Él trabajó bien, me ayudó a nivelar las mangueras, a hacer la medición,
ida y vuelta. Y pues por mi parte es todo. Supongo que trabajó bien el equipo, pero nos falta coordinarnos muchísimo más. Y espero que nos coordinemos mejor en las siguientes prácticas. Ok, puedes continuar tú, Aaron. ¿Tú qué piensas? Pues empezando por José, igual lo mismo que Gael, que igual tuvimos unos errores porque como se distraía José, teníamos que volver a medir, a acomodar las balizas. Parte de que se acostaba en las prácticas cuando subimos en hangar. Entonces, pues eso era un tiempo perdido. Con Gael, pues podría decir que tuvo un desempeño bueno, ya que pues fue el que anduvo haciendo lo de la nivelación de manguera con ese rejo. Y pues sí, ahí nos anduvo corrigiendo de que teníamos malas balizas o algo así. De ti, de rejo, pues sí, igual tuvo un desempeño bueno, ya que anduvo ayudando con los cálculos, igual con la nivelación de manguera. Pues fue casi de los únicos que no se distrajo. De Manuel, pues ayudó, pues sí, fue un desempeño aceptable, ya que pues ayudó con los cálculos, aunque se equivocó, porque no supo cómo se tenía que sacar un promedio. Es lo único que diría que estuvo mal suyo. Ok, de mi parte, pues yo voy a decir, empezando, Gael me ayudó bastante. Estuvo ayudándome ahora sí que a hacer rápido la nivelación de mangueras para que acabáramos la práctica más rápido. Estuvo nivelando las balizas, estuvo ayudándome a sacar la distancia, ahora sí que tensando el longímetro. De Aarón, yo tampoco tengo ningún problema, o sea, sí se distraía, se distrae, pero no fue mucho, siento que fue ya nada más como cuando estábamos volviendo a acomodar todo, se distraía un poquito, pero cuando ya estábamos haciendo la práctica, sostenía bien la baliza, nos ayudaba por si acaso teníamos que movernos sosteniendo la manguera, sosteniendo el longímetro, entonces también nos ayudó. José, pues fue un desempeño, pues, yo siento que si no se hubiera distraído, no hubiera ayudado mucho más, pero igual ayudó. Sostuvo la baliza, me ayudó por ejemplo a agarrar la manguera, porque como bien decimos, el agua como que se estaba cayendo, estaba evaporando, entonces ya no había mucha, entonces tenía que subir demasiado la manguera para poder nivelarlo bien, y me ayudó en eso. Nada más se distraía un poco, pero de ahí en fuera estuvo bien. Y de Emma pues estuvo también bien, en el principio nos ayudó a nivelar un poco las balizas con el teléfono porque no teníamos nivel de burbuja en el momento. Nos ayudó con los cálculos. Es cierto que se equivocó porque la calculadora lo puso todo corrido y le salió otro resultado, pero ya después se dio cuenta y lo pudo corregir sin problemas. Entonces nos ayudó a hacer los cálculos y todo eso, nos ayudó a poner las medidas, a escribir en ambas libretas en lo que nosotros hacíamos esto rápido. Me ayudó a hacer 2 croquis. A lo mejor si lo hubiera hecho un poco mejor si le hubiera prestado una regla, porque obviamente lo hizo a mano alzada. Y yo creo que de eso es de mi parte. ¿Tú, José, qué opinas? En lo personal, mi desempeño fue bastante deficiente porque no me debía haber acostado. La verdad es que se pudo haber desbalanceado la baliza y eso no estuvo bien. Pero de ahí en fuera, el sostenerla, pues por lo menos no se patinaba y el punto no se movía. De ahí en fuera, el desempeño de Trejo era bastante bien, ya que nos dirigía de forma bastante bien controlada. El de Manuel fue bastante bueno, aunque yo no sabía de los cálculos que se había equivocado, pero pues la verdad sí ayudó bastante.
Gael pues básicamente estaba haciendo un muy buen trabajo con la manguera, aunque luego pues también se sentó varias veces, aunque creo que eso no afectó bastante, no afectó nada. Así que la verdad estuvo bien, me pareció bueno. ¿Faltaron, no, güey? No, Aaron sí dijo. ¿Sí ¿Sí, no, dijo Aaron? sobre Aaron? No, que No Manuel sé, no no dijo escuché. sobre Aarón. Ah, no sé. Bueno, ¿tú me puedes decir qué opinas, Emma? Por favor. Yo opino que pues lo han estado bien, uno que otro desperfecto, discusión. Las distracciones siento yo que fueron más de parte de todo el equipo que de unas ciertas personas en general. Pero pues fuera de eso todo bien. Ok. Y ya esto. Ah, ¿quieres opinar más? No, y es todo. Ah, ok, ok. Ya para terminar, ¿puedes volver a compartir el archivo, Gael, por favor? ¿Cuánto tiempo llevamos de la llamada? 20. No, pero pues... Ok, con las preguntas y conclusiones yo comenzaré. Ujú. En la primera, ¿qué importancia tiene el desarrollo de esta práctica para tu aprendizaje? Yo contesté que el desarrollo de esta práctica es importante ya que nos permite comprender de forma directa el método de nivelación por manguera, basándonos en el principio de vasos comunicantes, creo que se llama. Sí. En la segunda pregunta, que es ¿qué problemas se presentaron durante el desarrollo de esta práctica? Yo puse sí, se desarrollaron algunos problemas por la falta de coordinación del equipo y porque no estábamos acostumbrados a trabajar con, pues, una nueva brigada, ¿no? O sea, ya nos habíamos acostumbrado a trabajar con la brigada anterior. Ya teníamos un modo. Y comenzar de cero con otra brigada, pues, puedes llegar a ser un poco estresante, ¿no? En la tercera pregunta de qué propones para mejorar el entendimiento del tema, yo puse que agregarle colorante al agua para visualizar mejor el nivel, porque luego se perdía entre las balizas, ¿no? ¿No les pasó que se perdía? Sí, sí, Y estuvo perdiéndose. también nos ayuda eso a revisar que no se queden burbujas dentro de la manguera. Y también podríamos comenzar con unos roles, por ejemplo, que ya tengamos así de, tú vas a hacer esto, tú aquello, tú aquello. Y en la conclusión yo puse que la práctica del método por nivelación de manguera permitió comprobar de manera experimental el principio de los vasos comunicantes y ayudarnos a medir el desnivel de ciertos lugares. Ya, esto. Ok, ok. Yo, como primera pregunta que dice, ¿qué importancia tiene el desarrollo de la práctica? Yo le puse que para entender bien la nivelación de la manguera, entender el desnivel que puede llegar a tener un terreno y pues esto que son principios básicos, como dice mi compañero. Además se ocupa mucho para los que quieren estudiar sobre estos temas, sobre que quieren estudiar arquitectura o ingeniero. ¿En qué problemas, cómo se dice, desarrollamos como equipos? Pues como dice Gael, yo siento que ya estábamos acostumbrados a la anterior brigada, por lo cual el tener esta nueva brigada pues nos desconcentró porque ya teníamos un modo. También siento que nos faltó un poco más de comunicación, organizarnos mucho mejor. Y sobre todo yo siento que hay algunos que hicimos cosas que... ¿Cómo decirlo? O sea, hay algunos que sí le entendían al tema y pudieron ayudarnos, pero como estaban haciendo otra cosa, también no lo pudimos hacer más rápido. También el socamento de balizas fue uno de los detalles. Y el hecho de que pues no le entendíamos al principio sobre cómo era la nivelación de manguera hasta que nos volvieron a explicar. Yo propondría para un mejor entendimiento
Yo puse que podríamos ver videos sobre el tema, sobre cómo nivelar bien las mangueras, cómo podemos sacar más fácil el desnivel, o sea, unos pequeños tips. También puse que cada uno investigará por su cuenta o llegará a preguntarle al profe para que si uno se llega a atorar con un tema de no saber, el otro lo apoye sin problemas. Mm, ahorita decimos cada uno la conclusión, entonces, Aaron, ¿me puedes decir tus preguntas, por favor? Espérate. Aarón, deja de compartir. 3. Pues para mí la importancia del desarrollo que tuvo la práctica, pues sí nos ayuda a comprender más para que podamos nivelar de una manera, pues es más eficiente, pero pues puede ser menos precisa, ya que pues no es lo mismo que midas con ya algo más profesional a que con materiales que puedas hallar en cualquier parte. En un punto pues sí es buena, ¿no? Pero para que sea aceptable pues sí tenemos que aprender más sobre este tema. Los problemas que tuvimos en el desarrollo de la práctica pues sí fueron varios, ya que pues no supimos pues nivelar, nos faltó saber más del tema, ya que cuando el profesor lo explicó pues unos se fueron a vacunar, otros no andaban prestando atención, y en mi caso pues me fui a vacunar y cuando regresé pues ya no supe qué andábamos haciendo. Okay. Y para un mejor entendimiento del tema pues sería llegarle a preguntar al profe, buscar videos. Y mi conclusión sería que... Espérate, antes de que diga la conclusión. Ahorita decimos la conclusión todos. Ay, Emma, ¿me puedes decir tus preguntas nada más? ¿Puedo pasar otro? Es que ahorita no puedo. ¿Puedo pasar otro? A ver, sigues grabando, ¿no? Sí, ya, estoy grabando. En la conclusión yo puse que la práctica por el método de nivelación por manguera nos ayudó a comprobar la manera experimental del principio de los vasos comunicantes, demostrando que el nivel del agua se mantiene a la misma altura en ambos extremos de la manguera. Y pues esta técnica nos ayudó a medir el desnivel y aparte de que es bastante sencilla y bastante económica para pues el bolsillo. Si quieres medir un desnivel y no tienes tanto presupuesto, pues puedes ocupar esta técnica. Y aparte de que es muy usada en los trabajos de construcción. Y ya. Ok, yo como conclusión le puse que fue una gran práctica. Aprendimos un nuevo tema sobre la nivelación de manguera, que creo que el profe ya no lo había mencionado. Ahora sí que nada más fue eso, la cuestión de que todavía no estábamos organizados bien, nos atrasamos un poquito, pero la supimos sacar fácil a la práctica. Además, yo siento que nos costó un poco de trabajo estar haciendo ahora sí que la nivelación de manguera, por lo mismo de que se nos caía el agua y todo eso. También pues siento que es una buena manera, un buen tema para aquellos que quieren estudiar arquitectura o ingeniero civil. Sirve también para los terrenos y es una manera bastante económica de nivelizar ahora sí que un terreno y todo eso. Ahora, ¿me puedes decir tu conclusión, Aaron, por favor? pues mi conclusión sería que, pues, que pues el método de nivelación de manguera, así como bien dices, es, pues, si no tienes los materiales y herramientas necesarias para un nivel que ocupas, pues ya este es uno más sencillo y más fácil de utilizar. Solo que sí, nosotros al inicio pues fallamos porque no sabíamos
cómo se calculaba el desnivel, y no, pues así ya. José, ¿me escuchas? Creo que no escucha. Emma, ¿tú sí me escuchas? ¿Qué pasó? ¿Crees que me puedas decir ya tus preguntas, porfa? Voy a montarla. ¿Las preguntas o la conclusión? No, las preguntas y tu conclusión de una vez, porfa. Va. En la primera pregunta respondí eso porque al hacer el ejercicio realmente sentí que estaba aplicando pues lo que hicimos en teoría, ¿no? Porque pues no es leer lo mismo leerlo, a aplicarlo ya en la hora, ¿no? Además también me di cuenta que la precisión aquí es clave en todo momento. Si el nivel no se marca bien, todo el trabajo ya pues puede quedar mal, ¿no? Y por eso lo tuvimos que repetir. Desde todas, ¿no? Sí, todas, porfa. Bueno, en la segunda lo puse así porque lo que más nos costó, yo pienso que fue mantener la manguera recta y la baliza bien derecha. No tanto por el material, sino porque ya como equipo nos faltó coordinación. Y pues me pareció importante mencionarlo. Ok. Ahí voy, espérame. Sí, sí, sí. En la 3 escribí esa propuesta porque pues, si tuviéramos un poco más de espacio sería un poco más fácil movernos y así evitar tantos errores. Y también lo de usar instrumentos adicionales para ayudar a confirmar que lo estamos haciendo bien. Y ya. Ok, ¿tu conclusión cuál sería? Ya. Sí, pues en mi opinión la práctica fue útil porque nos ayudó a ver de forma directa cómo funciona pues el traslado de niveles en la construcción, ¿no? Aunque hubo uno que otro detalle en el trabajo pues, que se nos complicó con eso de la manguera y lo de coordinarnos bien. Pero pues yo creo que al final quedó bien, con un poco más de organización podría entenderse mejor. Y pues en general fue una buena experiencia que nos ayudó a aprender con práctica. Y en mi opinión pues siempre deja más en claro lo que la teoría puede parecer complicado. Ok. ¿Ya me escuchas ahora sí, José? Sí, te oigo. Ah, creo que se le fue otra vez el internet. Bueno, ya para finalizar, Aaron, ¿crees que puedas mostrar todo el archivo despacio, por favor, para que se pueda visualizar bien? Voy. Sí, sí. Desde la portada. Sí, desde la portada hasta abajo. Así que lo más lento que se pueda. Si ha sido más rápido. Un poquito más rápido. Ok, pues ese fue nuestro reporte de la Brigada 7 y pues aquí concluye nuestro reporte.